acuerdo con el programa del curso, vamos a tratar hoy el problema de legitimidad y racionalidad. Si bien el primero de estos conceptos, es decir, el concepto claro y distinto de legitimidad, no se ha formulado hasta la entrada del siglo pasado, y como respuesta al intento por parte de reacción monárquica del monopolio del legitimismo, es lo cierto que la pretensión de legitimidad no solo ha acompañado de modo constante a la vida del Estado, sino que además constituye un factor inexcusable de su existencia. Sin ánimo de tratar aquí el problema in extenso, vamos a decir tan solo que constituye una proyección de las ideas y creencias axiológicas de un tiempo sobre el campo de la política. Proyección que se subjetiva en unas actitudes con arreglo a las cuales se enjuician las razones de existencia de un determinado orden político, se reconoce a sus autoridades el derecho a mandar o a decidir, y como contrapunto se crea en el ciudadano el deber de el seguimiento o el deber obediencia, ¿verdad? La obediencia. Es decir, legitimus, de acuerdo con su expresión en latín, no indica otra cosa que una conformidad íntima con la ley. La vigencia de la legitimidad tiene las siguientes consecuencias. Primero, aumenta las probabilidades de obediencia o seguimiento y, por tanto, disminuye el área de incertidumbre a corto o mediano plazo en que ha de moverse la acción estatal. Un problema de la certidumbre que es siempre básico para cualquier orden o sistema de acción. En segundo término, la virtud que tiene la legitimidad es generar el consenso, restringir la resistencia que el poder tiene que allanar y, por consiguiente, el disminuir el gasto de energía por parte del aparato estatal. Debo aclarar que al referirme a energía no me refiero obviamente a la energía individual o personal, sino a la energía objetivada en una organización que la capacita para lograr unos resultados venciendo las resistencias posibles. Es pues, desde este punto de vista objetivo, un potencial o stock de recursos para la acción, pero desde el punto de vista de la sociedad o social no actúa por sí misma, sino que es puesta en acción por aquel que tiene el poder de disponer o de controlarla a ella, ¿no? De manera que la energía, vuelvo a decir, es simplemente un potencial o un stock de recursos para la acción, pero sin que pueda actuar por sí misma. Ahora bien, esta energía objetivada se alimenta de insumos exteriores al sistema y por tanto es limitada siempre, de donde se desprende la necesidad de una economía en su uso, pues puede llegar a agotarse si el proceso de ilegitimidad se hace extenso y profundo. En este sentido, aunque desde otros puntos de partida ha dicho con razón un autor que los principios de legitimidad son útiles de la razón de los que se sirven los hombres para un poder eficaz. En resumen, el poder ha de ser o será tanto más cierto, eficaz y económico cuanto más extensa y profunda sea su legitimidad. Y de aquí que toda lucha existencial y no simplemente agonal por el poder empiece por negar la legitimidad de los que lo detentan y al revés, que todo poder fáctico trate de buscar su legitimidad propia o de ampliar el área de la misma. De aquí también que uno de los principios de la estrategia subversiva ya enunciado por Lucas sea crear conflictos de tal naturaleza que obliguen al gobierno a llevar actos que contradigan su propia base de legitimidad, como por ejemplo a realizar actos anticonstitucionales o antilegales, ya que
la legalidad es una de las expresiones de la legitimidad. Como quiera que ello sea, la legitimidad es un crédito que es otorgado a la estructura y acción del Estado y que, como todo crédito, abre una serie de posibilidades, pero también, como todo crédito, puede aumentar y puede aumentar, disminuir y agotarse. No es necesario el detenerse en generalizaciones ulteriores con respecto al tema, y vamos a decir tan solo lo siguiente. Primero, la legitimidad se concreta en unos principios o criterios que varían a lo largo de la historia y varían de acuerdo también con los distintos sistemas políticos, sin perjuicio de que tales principios puedan reducirse a tipologías como es la de Max Weber, que es conocida de todos, u otras, o que puedan clasificarse con arreglo a determinados criterios como legitimidad de fines, de origen o de procedimientos. En segundo término, más importante es que en cualquier época histórica no rige únicamente un solo principio de legitimidad, sino más bien un sistema de tales principios más o menos armonizados, aunque en cada época o sistema político hay uno que es el típico de ella o que incluso se puede transformar en hegemónico, es decir, que tiene el predominio con respecto a los otros. En tercer término, la aparición histórica de un nuevo principio de legitimidad no excluye en forma necesaria a los anteriores, sino que puede articularse a ellos, pues aquí, como en otros aspectos de la historia, el desarrollo no transcurre únicamente por eliminación, sino también por suma o por agregación. Vamos a decir ahora unas palabras sobre la legitimidad en el Estado de nuestro tiempo. Y tomando como ámbito de referencia los países europeos occidentales. Apenas es necesario mencionar que tales principios son el democrático, es decir, el poder como expresión de voluntad, la voluntad del pueblo, la garantía de un sistema de libertades como un sistema de libertades individuales, las prestaciones de servicios exigidos por la procura existencial y, en fin, la sumisión de la acción del Estado al orden jurídico. Tales criterios de legitimidad constituyen un sistema en el que cada uno de los cuales se apoya en los demás y se acopla con ellos. Así, si bien es cierto que podemos y debemos distinguir la democracia del liberalismo, no lo es menos que en el mundo actual no es posible un mínimo de democracia sin la vigencia de un orden libre, como también lo es que sin un cierto ámbito de democracia es imposible un orden libre, ¿no? Y que ni uno ni otro pueden realizarse de un modo cierto y racional al margen de la configuración jurídica. Pero a estos criterios de legitimidad que hemos recibido del pasado, se han añadido en nuestro tiempo un principio típico al que vamos a denominar la legitimidad funcional, y que a un cierto nivel de abstracción puede expresarse del siguiente modo: es legítima aquella institución o aquella acción que constituye una aportación positiva, o más aún decisiva, para la constitución y reproducción de un sistema político. Naturalmente, no se trata de un principio que excluya a los demás, sino que, por el contrario, como antes he dicho, solo tiene sentido articulado a ellos. De este modo, y refiriéndonos al ámbito de los sistemas políticos que entran en nuestra consideración, se puede precisar la anterior definición diciendo que tendría legitimidad funcional aquella institución o acción que sirviera para consolidar un orden libre y democrático y socialmente orientado. Obviamente, en un Estado autoritario, la funcionalidad
opera bajo otros condicionamientos y articulaciones. En todo caso, se trata de un criterio de legitimidad no sólo en conexión o coherente con los principios culturales de nuestra época, sino también con las peticiones o demandas que ha de enfrentar el Estado de nuestro tiempo. En el primer aspecto, nuestra época tiene como rasgo una acentuada actitud pragmática y por consiguiente una alta estimación de la eficacia de la praxis. Además, estamos en una civilización de estructura o infraestructura, mejor, tecnológica, que juzga la acción por su funcionalidad y eficacia para la consecución de un objetivo, con la consecuencia de que cuando esta vivencia técnica se transfiere a otros campos, hay la tendencia a considerar lo funcional como lícito, o al menos a acoplar ambos términos. Y pasando de las simples actitudes y vivencias a las tendencias doctrinales o teóricas de nuestro tiempo, nos encontramos con una presencia acentuada de orientaciones intelectuales como el funcionalismo estructural o la teoría de sistemas, que dan una importancia de primer orden a la funcionalidad. Como quiera que sea, se trata de un principio de legitimidad con una vigencia profunda en nuestro tiempo. Yo creo que en este momento los españoles nos encontramos con más de un ejemplo, pero solamente me voy a referir al más importante. Sin que yo discuta al menos aquí, ninguno de los posibles principios de legitimidad que pueden incidir en el rey de España, es lo cierto que la legitimidad indudable de que goza para la mayoría del pueblo español no se basa ni en la gracia de Dios, ni en el carisma, la realeza, ni en el derecho, el derecho regio dinástico, ni en el modo de su designación, sino en su funcionalidad para el tránsito pacífico hacia un orden libre y democrático y para la consolidación ulterior de este orden, en su funcionalidad para la estabilidad y reproducción del sistema. Conviene aclarar, para evitar malas interpretaciones, que funcionalidad no debe confundirse con instrumentalidad. El instrumento es, por definición, algo pasivo que no actúa por sí mismo, sino que se lo manipula o se lo deja de manipular con arreglo a los objetivos planteados. La funcionalidad, en cambio, implica la acción de un componente necesario del sistema, de un regulador que, dados ciertos supuestos, actúa por sí mismo. Pero aparte de la concordancia de la legitimidad funcional con la mentalidad y las tendencias de nuestra época, es lo cierto que existen unas razones más concretas para que el sistema estatal de nuestro tiempo, el Estado social o de bienestar, se sustente en este tipo de legitimidad. En efecto, un Estado que no solo crea un orden para la acción en forma de ley, sino que acciona constantemente por sí mismo. Un Estado destinado a satisfacer demandas crecientes de la sociedad y administrar cuantiosos recursos, al que se le hace responsable de la procura asistencial, del bienestar económico, del desarrollo educacional, etc. En una palabra, en un Estado no solo creador y custodio del orden jurídico, sino también productor de servicios muy distintos. En un Estado gestor está en la lógica de las cosas que haya de legitimarse, que se legitime por su funcionalidad, que en este caso es tanto como la eficacia de la gestión, y que cuanto más aumenten las demandas del Estado, tanto más importante ha de ser la presencia del principio de la funcionalidad, de modo que el área de legitimidad aumentará en la medida que el Estado se haga eficaz en el cumplimiento de las prestaciones que le son exigidas. Ello significa que el Estado ya no se aloja tan solo en la racionalidad
jurídica, sino también en la racionalidad a la que de momento se la puede designar como técnica. Ya no se estructura tan solo en competencias jurídicas, sino que también ha de acoger las capacidades o competencias técnicas. Ya no se mueve tan solo en los límites del derecho o legalidad jurídica, sino también en los límites y coerciones de lo que los alemanes llaman la Sachzwang o Gesetzlichkeit, a las que podemos, unos términos a los que podemos vertir como coerción y legalidad cosificadas, no emergidas esta legalidad y coerción del mundo físico o del jurídico, sino de las exigencias funcionales de ese segundo mundo creado por el hombre, de un mundo constituido por las grandes organizaciones y sistemas, pero que una vez creado impone sus exigencias con el mismo carácter imperativo que el mundo natural. Más adelante vamos a volver al tema. De aquí se desprende una consecuencia importante en cuanto a la estructura de las autoridades estatales. Es sabido que una de las funciones que tiene la legitimidad es transformar el nudo poder en autoridad, es decir, en la capacidad para ser autor de una decisión. En términos amplios o generales, esta capacidad era otorgada por la investidura jurídica, pero cuando desde el campo normativo pasamos al campo de esa legalidad cosificada, nos encontramos con una nueva especie de autoridad a la que se denomina autoridad operacional o funcional, no sustentada sobre la vestidura del derecho jurídica, sino sobre los conocimientos necesarios para resolver un problema solo abordable por el conocimiento técnico. De este modo pueden coexistir dos estructuras distintas de autoridad, una formal, constituida por los investidos de competencias otorgadas por el orden jurídico y ordenada en una jerarquía de instancias, de supra y subordinación. Otra informal, constituida por aquellos que ante un problema o una dada coyuntura saben qué hay que hacer, qué decisión hay que tomar y sobre todo cómo realizarla. Esta estructura de autoridad es naturalmente laxa, es decir, no tiene una jerarquía firme y permanente, pues su ejercicio o no ejercicio y el grado de autoridad, de autoritas ejercida, depende de lo específico de los problemas planteados y de la capacidad de las personas para enfrentarlos. Ello añade complejidad a la estructura estatal, pero además la legitimidad funcional plantea unos problemas de los que están ausentes o al menos no están presentes en otras formas de legitimidad. En efecto, los principios de legitimidad democrática o liberal o los del Estado de Derecho pueden ser especificados en la Constitución y en otras normas, adquiriendo de este modo un grado apreciable de certidumbre. Pero la legitimidad operacional no siempre puede serlo, pues no consiste tanto en unos principios a los que se especifica de una vez por todas en unas normas, sino que consiste en unos medios de acción variables de acuerdo con el objetivo, los programas y las medidas a tomar ante situaciones concretas y en un buen número de casos imprevisibles. Y siendo así, las cosas pueden encerrar una serie de contradicciones y ambigüedades tales como las siguientes. Lo que es funcional a plazo inmediato puede ser disfuncional a plazo medio. Lo que es funcional para un sector, por ejemplo, para el sector económico, puede ser disfuncional para otro sector, como por ejemplo el político. Lo que es funcional para los intereses de unos grupos específicos y concretos puede no serlo para otros. Lo que es técnicamente funcional puede ser disfuncional para los valores, para los
valores libres y democráticos, o sea, para otros principios de legitimidad. Es decir, la legitimidad funcional se estructura en un sistema de funcionalidades y su resultado global depende del grado de tensión o de armonía entre ellos, de su acoplamiento o de su desacoplamiento. Planteadas así las cosas, el crédito de la legitimidad se mantendrá en la medida en que la dirección política y la gestión administrativa sean capaces de resolver tales contradicciones y las reduzcan no a resultados óptimos y que pongan contento a todo el mundo, lo cual es imposible, pero sí a soluciones aceptables para el conjunto de los factores en juego. Ello dependerá de condiciones ambientales, en parte controlables y en parte no controlables, pero dependerá también de la capacidad para moverse en la complejidad sistémica del estado de nuestro tiempo. Vimos el otro día que a ello puede ayudar la tecnología intelectual de que dispone el aparato estatal. Pero antes de entrar en los límites de dicha tecnología, es conveniente desarrollar unas consideraciones sobre la racionalidad del Estado. Desde sus comienzos, tanto la teoría como la praxis del Estado han ido asociadas al desarrollo de la racionalidad, la cual, como es sabido, ha tenido distintas expresiones históricas. Pueden distinguirse, aunque no de modo estricto de separarse, dos especies de racionalidad. La racionalidad objetiva, consistente en la percepción de un orden ontológico y un sistema de conexiones o relaciones inmanentes a las cosas, y que en su formulación clásica incluye no sólo las relaciones necesarias entre los fenómenos, sino también un conjunto de valores, o sea, incluye tanto un logos como un nomos. Tal racionalidad se expresa en una legalidad que es superior a cualquier esfuerzo del deseo humano que trate de contradecirla, y por consiguiente coerciona las posibilidades de acción. Establece el límite de lo posible y de lo imposible, de lo prohibido y lo debido. Pero si bien el hombre no puede contradecir a esta realidad objetiva, sí puede en cambio el conocerla si se parte del supuesto de que la constitución de su intelecto, del intelecto humano, es isomórfica con la del mundo objetivo y, por tanto, asequible al sano entendimiento. Tal era, en síntesis, la formulación en los siglos XVII y XVIII. Dado que la concepción del Estado ha tenido hasta nuestro tiempo un carácter iuscéntrico, la racionalidad objetiva tomó la forma de derecho natural, el cual, sin embargo, fue expresado de modo muy distinto según las distintas tendencias, pero en todo caso puede afirmarse que cada idea del Estado se representa la racionalidad subespecie juris. En el curso del siglo XVIII, a la perfección subespecie juris se añade el descubrimiento de una racionalidad económica con arreglo a la cual se le asigna al Estado un lugar y una función dentro de la sociedad. El modelo resultante de la convergencia de ambas maneras de ver las cosas se actualizará en sus grandes líneas en el Estado liberal y en su contrapunto la economía de mercado. Por su parte, las tendencias opuestas al Estado burgués se sustentan en una propia concepción de la racionalidad objetiva que para los anarquistas se resuelve en la instauración de la convivencia sobre una sociabilidad espontánea sustentada en un orden de la razón o racional del que el Estado es la negación, y para el marxismo en la sustitución de las leyes naturales por las leyes históricas.
Pero la razón no muestra solo cómo son o deben ser las cosas, sino también cuál debe ser la secuencia y estructura de las acciones si se quiere conseguir un objetivo. Tal es la razón instrumental. Aquí ya no se trata solo de percibir un orden existente, sino de dar existencia a algo, de crear un artefacto o de conseguir un estado de cosas deseable. Cierto que la razón instrumental solo puede conseguir sus propósitos adaptando sus acciones a la realidad objetiva, es decir, manipulando las leyes lógicas u ontológicas de esta para un propósito subjetivo. Pero la sumisión al logos no incluye de modo necesario la sumisión al nomos. Dicho de modo más concreto, la razón instrumental consiste en especificar y utilizar los medios más adecuados para conseguir unos objetivos sin preguntarse por su valor o desvalor. Pues desde este punto de vista de la racionalidad, la cuestión asiológica se alberga en el área extrarracional, o expresado de otra manera, la razón instrumental no sabe de fines, sino tan solo de medios para un fin que le es dado. El sistema estatal siempre ha ido asociado a este tipo de racionalidad. Es más, en sus comienzos, el Estado mismo es concebido por Maquiavelo y por la literatura de la razón de Estado como un aparato técnico en manos del príncipe, más tarde objetivado a medida que se consolida el estamento de funcionarios y que el pensamiento de la Ilustración concibe a el Estado como una expresión del orden objetivo racional. Dentro del sistema estatal, la unidad entre la racionalidad objetiva y la instrumental se lleva a cabo a través del derecho. Con los derechos individuales, la división de los poderes y otros mecanismos se asegura la adecuación del Estado a las exigencias del logos y del nomos de la racionalidad objetiva. Por su parte, la racionalidad instrumental se actualizó principalmente a través de administración pública de tipo burocrático, que es regida y ordenada por el derecho como un sistema de instancias, de competencias y relaciones establecidas por las leyes, pero que no, por estar configurada por el derecho, deja de ser, como ha expresado Max Weber, el instrumento racionalmente más perfecto de dominación, que puede ser utilizado en función de fines y de valores muy distintos. El derecho era, pues, a la vez resultado instrumento de la racionalización. Por su mediación, el Estado se adapta a la realidad objetiva que le señala los límites de su acción y las líneas básicas de su estructura. El derecho, visto con los ojos del Estado liberal, es una positivización, una especificación del orden racional objetivo, motivo por el cual puede el Estado crear a su vez una racionalidad objetiva de orden secundario, un orden cierto para la acción, válido para el ámbito de la sociedad nacional. Es decir, el derecho sería una especificación, una concreción, una positivación de ese orden racional objetivo. Pero el derecho no solamente es lo que acabamos de decir, es decir, no es solamente especificación de esa racionalidad objetiva, sino que también ofrece al Estado la posibilidad de actualizar su poder a través de la organización, de una organización administrativa jurídicamente estructurada de acuerdo a pautas de la razón instrumental. Así pues, el Estado liberal se basa, de un lado, en la razón objetiva para su constitución, podemos así decirlo, su orden jurídico en general, en la razón instrumental para su organización. La civilización de nuestro tiempo no ha desplazado a la racionalidad dada por el derecho o jurídica que había acompañado al Estado desde su nacimiento y que alcanza su plenitud en el Estado de Derecho. Del mismo modo que el proceso
secularización no desplazó de la noche a la mañana el derecho sacro divino de los reyes, pero ha generado otros tipos de racionalidad que no tienen como sustratum la naturaleza primaria ni la historia, sino lo que algunos autores han designado como naturaleza artificial o naturaleza de segunda mano. Se trata de un mundo creado y recreado constantemente por el hombre, pero que le condiciona, le coerciona incluso tan poderosamente como la naturaleza física o la naturaleza primaria. Esta segunda naturaleza está constituida en una primera aproximación por todos esos artefactos como el teléfono, la tele, el auto, los aparatos electrodomésticos, etcétera, sin los cuales no solo no es posible nuestra vida, sino que, como ha dicho Gehlen, un sociólogo alemán, están unidos al hombre por medio de una especie de prótesis universal o generalizada. Y en un nivel más profundo, esta segunda naturaleza está constituida por todos los sistemas que hacen posible la producción y el uso de tales artefactos, es decir, el sistema energético, el sistema de tráfico, el sistema de telecomunicación, el sistema económico, etcétera, cada uno de ellos con sus propios subsistemas. Originada por el desarrollo tecnológico, esta segunda naturaleza se despliega con arreglo a su propia dialéctica, de manera que, como dice Richter, se convierte en un poder espontáneo y original erigido por encima de los hombres, de los países y los regímenes, que solo podrá controlar quien se someta a su propia dialéctica. Del mismo modo que la naturaleza física solo podía ser controlada o dominada por quien se someta a las leyes naturales. Plantea unos problemas antes desconocidos, entre los que podemos mencionar a título de ejemplo la destrucción del equilibrio ecológico, el agotamiento de recursos naturales, etcétera, etcétera. Y en fin, las visiones apocalípticas vigentes en el presente tienden a ver la catástrofe de nuestra civilización como consecuencia de un derrumbamiento de los grandes sistemas que ha generado el desarrollo tecnológico, sea por falta de insumos naturales, sea por deficiente acoplamiento entre ellos, sea por la congestión de algunos de ellos que arrastraría, en virtud de la interacción de los sistemas entre sí, arrastraría la de los otros. Como quiera que ello sea, esta segunda naturaleza tiene una legalidad y una coerción que le son propias. Se trata de lo que antes hemos denominado como la coerción y legalidad cosificadas. Subyacente a tal legalidad hay una racionalidad mucho más compleja que la natural, pues no está dada de una vez por todas, sino que se actualiza y cambia día a día, incluyendo un número grandísimo de variables, y no es tanto, no se puede reducir a unos principios y leyes científicas, sino a procedimientos muy difíciles, complejos, sofisticados, en los que no se sabe siempre dónde termina lo científico y dónde comienza lo técnico. En todo caso, aquí no se trata de conocer el ser de las cosas, sino que se trata de saber cómo se manipulan las cosas. Es claro que el sistema estatal no puede permanecer indiferente frente al ambiente que le ha creado este tipo de civilización tecnológica de nuestro tiempo. De un lado, porque depende de sus específicos insumos, de sus problemas y coerciones, y de otro, porque, como hemos visto, una de las funciones del Estado es la procura existencial, la garantía de las condiciones de existencia que ni el individuo ni los grupos pueden asegurar por sí mismos. Y acabamos de ver cómo los grandes sistemas coercionan nuestras posibilidades de existencia.
El problema es ahora cómo el Estado puede hacer frente a estas demandas y a estas coerciones. Vimos cómo el Estado liberal dispuso de una razón instrumental subespecie iuris, a la que cabe añadir una ratio politicae, que operaba con escasas variables, con las cuales pudo enfrentar con éxito mayor o menor los problemas de su tiempo. Nuestro tiempo parece añadir a esa racionalidad instrumental, subespecie technologicae, una tecnología intelectual, para emplear una expresión de Bell, que es capaz de manejar un gran número de variables interdependientes y complejas, establecer con certidumbre los objetivos y definir con precisión los medios, y en una palabra, sustituir la intuición por el algoritmo en la toma de decisiones. Su expresión más optimista es el modelo sinóptico de la acción, en el cual están claramente determinados los fines, considerados todos los cursos alternativos de acción, juntamente con todas sus consecuencias presentes y futuras, y como consecuencia de todo ello, la solución óptima. Y en efecto, hemos visto el día pasado el amplio arsenal de tecnología intelectual del que dispone o puede disponer el Estado para satisfacer sus crecientes problemas y demandas. Pero aquí, como de tiempo en tiempo, los filósofos han hecho la crítica de la razón, o más bien sus modalidades históricas, así también en nuestro tiempo los estudiosos de las organizaciones y sobre todo de la decisión han hecho la crítica de la racionalidad y han mostrado los límites de estas. Sus premisas y conclusiones son interesantes tanto para la actividad política como para la gestión administrativa estatal. Tratan de mostrar no cómo deben ser las cosas, sino cómo son realmente, de lo que se desprenden, sin duda, ciertas consecuencias normativas. Y en resumen, son una aportación teórica para los límites de la racionalidad y para la teoría de la racionalidad posible. La teoría optimista de la racionalidad o racionalidad absoluta, de la que es expresión el modelo que antes hemos llamado sinóptico, afirma que un problema nuevo, un problema que signifique una innovación, puede ser resuelto de modo global con certidumbre o al menos con un alto grado de certidumbre, que por tanto el resultado puede saberse a priori, siempre que se cuente con la necesaria información, se sigan las reglas de la racionalidad, empleando métodos ciertos y seguros, como por ejemplo investigación operacional, el análisis de sistemas, etc. En una palabra, el llamado algoritmo de la decisión, que viene a significar la secuencia lógica y, si es posible, matemática de una serie de fenómenos, acontecimientos hasta llegar a un resultado óptimo, pues para cada problema existe una solución óptima. Los críticos de esta posición no creen que ello sea posible y niegan la racionalidad global o plena para afirmar formas como la racionalidad limitada, la mixta o satisfactoria. En todo caso, niegan la posibilidad de que cuando un problema está más allá de un cierto límite de complejidad, pueda existir una solución óptima. Sus tesis tienen como punto de partida dos supuestos. De un lado, si bien es cierto que se dispone de un amplio instrumentario tecnológico intelectual, no lo es menos que en la práctica no se está en situación de utilizar todas las posibilidades que le asigna la teoría, pues la capacidad del hombre para actualizar tales posibilidades
son limitadas, es decir, las creaciones del cerebro humano han rebasado las posibilidades de ser utilizadas por tal cerebro. Esto ha llevado a algunos a afirmar el teorema de la imposibilidad o la paradoja de la posibilidad, que se formula del siguiente modo: el mundo actual es tan complejo que necesita ser planificado, pero la complejidad misma del mundo impide su planificación. Por otro lado, los métodos para la decisión racional se mueven, dicen, en la abstracción, pero ningún método para la acción, por perfecto que sea, puede ser utilizado con abstracción de los intereses y, en general, de las posiciones subjetivas de quienes lo emplean. Por consiguiente, las posibilidades abstractas para obtener la decisión óptima se ven limitadas por el juego de los intereses afectados por la decisión. Estos supuestos se despliegan en los siguientes argumentos. Primero, el disponer de información es un requisito inexcusable para la certeza a priori de la decisión. Pero lo cierto es que, a pesar de todos los progresos de la informática, no se dispone nunca de una información exhaustiva y debidamente elaborada sobre las distintas opciones o alternativas de la acción. El gap entre la información que se requiere y la disponible se acentúa a medida que se trata de planes o programaciones a largo plazo, de cuanto mayor sea el número de los datos a tener en cuenta y cuanto más grande y compleja sea su interacción. Además, mientras menor es la información y la conciencia de lo complejo del problema, tanto mayor es el influjo ideológico o el influjo emocional en la preferencia por una opción u otra. De manera pues que es algo que se va acumulando, que sea imposible una decisión a priori, una racionalidad a priori. En segundo término, el decisor es incapaz de conocer todas las opciones posibles y el valor de cada una de ellas. De un lado, porque los hombres saben mucho mejor aquello que no quieren que aquello que quieren. Por ejemplo, saben claramente que no quieren un Estado centralizado, pero saben de modo mucho menos claro qué tipo de descentralización es la que desean, y todavía más oscuramente las consecuencias posibles de cada opción. De otro lado, la elección de una opción con una cierta garantía de certidumbre sobre los resultados exige tiempo del que frecuentemente no se dispone. Y como ello ocurre así, resulta que importa más el resolver de modo rápido un problema que la certeza de la solución del problema. Lo apremiante adquiere primacía sobre lo importante, el presente sobre el futuro. Y en fin, los objetivos a conseguir, las posibles opciones y la evaluación de sus ventajas surgen más en el curso de la acción y de la experiencia que del pensamiento a priori. En tercer término, es muy difícil, si no imposible, calcular a priori las consecuencias de cada opción, no solo porque pueden estar en dependencia de factores contingentes y aleatorios, sino también porque no es nada fácil prever los efectos que, en virtud de las conexiones sistémicas de retroacción, puedan incidir sobre la viabilidad y las consecuencias de la decisión tomada, lo que se ve favorecido por el hecho de que la gente tiende a no percibir las relaciones de causalidad circular que engloban a muchos factores en círculo, en estructura compleja, sino a discurrir con arreglo a relaciones de causalidad lineal. Tiende a pensar las cosas diacrónicamente más que sincrónicamente. En cuarto lugar, una decisión es racional cuando asegura efectivamente el logro de los fines por la adecuada elección de medios. Pero según los críticos, justamente en ello está la subjetividad de la decisión, pues cada cual tiene
distintos intereses, valores y percepciones, y por tanto distintos puntos de vista de la racionalidad. Lo que es óptimo o simplemente bueno para uno no lo es para otro. Ni el medio adecuado para el actor A es el medio adecuado para los criterios del actor B. Y de aquí que la racionalidad tendría que ser rectificada, redefinida como la evaluación de medios para un objetivo en el que está interesado el evaluador. Consecuencia de ello, sobre la que vamos a volver más adelante, es que cuando intervienen varios actores, la decisión que resulta es un compromiso o una amalgama entre distintas racionalidades subjetivas más o menos integrada o contradictoria. En quinto término, no hay distinción entre fines y medios, entre estrategia y táctica, o cuando menos son conceptos muy ambiguos. Frecuentemente son los medios los que determinan los fines, y no al revés, o en el mejor de los casos existe un condicionamiento mutuo. Pero además, lo que sea fin y lo que sea un medio es cuestión de perspectiva y de la posición de cada uno de los decisores. Por ejemplo, la elaboración de una constitución es un fin o es un medio. Es un fin si la vemos en su función de proporcionar los fundamentos del orden jurídico de la sociedad nacional, pero ello no excluye que sus preceptos puedan ser evaluados por los partidos como medios para afirmar sus valores, atraerse o conservar adhesiones y crearse mayores expectativas del poder para el futuro. Tales son algunas de las críticas que se han formulado a las posibilidades y límites de la racionalidad. Críticas que, si bien niegan una racionalidad absoluta como la de el modelo a que antes hemos hecho mención, el sinóptico, no niegan en cambio otras formas de racionalidad a las que denominan con diversos nombres, como racionalidad a posteriori o limitada, o la ciencia del sal como puedas, o literalmente, esto es, la ciencia del sal como puedas, el modeling through. La racionalidad por suma, incrementación o acumulación, la racionalidad mixta, etc. Sus puntos de vista son en síntesis los siguientes. Primero, la realidad es demasiado compleja para que los resultados de la acción puedan ser determinados de antemano. Por consiguiente, no hay racionalidad a priori, sino siempre a posteriori, derivada del ajuste de una pluralidad de decisiones parciales, o sincrónicas, o diacrónicas, o de ambos tipos. Se trata de un punto de vista que recuerda la teoría clásica del mercado, cuya racionalidad global resulta de la interacción de una multitud de racionalidades individuales. Recuerda también la teoría del siglo pasado del Parlamento, que de la discusión sale la luz, es decir, del contraste de racionalidades subjetivas expresadas en distintos argumentos resulta la racionalidad a posteriori y objetiva de la ley. Pero estos autores añaden a la mano invisible de que hablaba Adam Smith una mano escondida que nos obliga a actuar todavía sin conocer bien y a aprender en el curso de la acción, y en resumen que nos obliga a actuar con racionalidad limitada. Un señor ejemplo en nuestro campo político de la racionalidad a posteriori, que no citan estos autores porque no se han ocupado de temas políticos, sino de temas administrativos o de teoría de la organización, pero un señor ejemplo en nuestro campo de este tipo de racionalidad a priori sería la Constitución inglesa, que, como es sabido, no es el resultado de un solo acto constituyente que prevea de modo global el mejor orden político posible, sino que es el resultado de una agregación o acumulación de actos o de decisiones parciales, pero cuyo resultado final fue generar una racionalidad a posteriori
que más tarde Montesquieu eleva a racionalidad a priori al reducir la estructura y función del orden que resultaba de la praxis inglesa en su famoso modelo de división de poderes destinado a servir de paradigma al Estado liberal. Segundo, así pues, en condiciones normales no hay grandes decisiones globales para cambiar las cosas. O si las hay, están llamadas bien a la frustración, bien a obtener unas consecuencias o resultados originariamente impensados. Las cosas cambian, ciertamente, pero cambian por el efecto acumulativo de decisiones tomadas para resolver problemas específicos y concretos, que por su valor añadido acaban produciendo grandes transformaciones. La realidad es que, según los críticos de la racionalidad global o absoluta, solo se toman en cuenta aquellas opciones que tratan de corregir lo existente pero sin diferir excesivamente de lo existente, que no plantean problemas de grandes fines abstractos para los cuales es difícil obtener el consenso, sino que más bien se refieren a medios para salir del paso frente a un problema concreto o a un conjunto de problemas concretos en los que existe una cierta área de consenso sobre la necesidad de ser enfrentado. Aún así, solo se toman en cuenta un número pequeño, limitado de alternativas, las cuales a su vez tampoco se analizan en su totalidad, sino tan solo en los aspectos que se consideran más importantes. Además, cada problema es constantemente vuelto a examinar y vuelto a definir mediante incontables ajustes de medios afines y de fines a medios que lo hagan más manejable. Tercero, no hay ni puede haber una decisión óptima, sino que lo único que hay son decisiones simplemente satisfactorias o aceptables en función de la pluralidad de los intereses en juego, de los datos de la situación, del tiempo y del saber o el saber de que se dispone. Las anteriores tesis pretenden no solamente ser descriptivas, sino también normativas o directivas. Es decir, no solamente pretenden mostrar cómo son las cosas de modo efectivo, sino crear la conciencia de las limitaciones de la racionalidad como supuesto para actuar de un modo eficaz y realista. Sin entrar en su crítica de un modo detallado, nos vamos a limitar a decir lo siguiente. Desde el punto de vista político, pueden ser utilizadas para sustentar ideologías conservadoras opuestas a grandes reformas. No hay la garantía de que una acumulación de racionalidades parciales, originariamente sin conexión entre sí, produzca una racionalidad global a posteriori. Que ello haya ocurrido en el caso de la Constitución inglesa antes mencionado o en otros posibles ejemplos, no quiere decir que se transforme en regla universal. Por el contrario, podemos afirmar que, dadas las complejas interacciones de nuestro tiempo, puede ocurrir que aquello que es racional para un objetivo pueda no serlo para otros, hasta llegar así a una completa irracionalidad. Tampoco hay garantía alguna para que la racionalidad, que en un momento temporal es satisfactoria para ciertas constelaciones de intereses, pueda serlo en el futuro. Lo único que cabe afirmar es que la agregación de racionalidades producirá un estado de cosas, pero lo que no cabe asegurar es que genere una racionalidad global. El salir como se pueda hoy y en este problema puede conducir a situaciones sin salida posible. Es dudoso también que estas teorías describan cómo son las cosas de modo efectivo, cómo son las cosas en realidad, y que puedan servir de pautas orientadoras para la acción.
pues en realidad constituyen una dimensión, un modelo tan unilateral y parcializado como la de como lo es su opuesto, el sinóptico, o las teorías de la racionalidad global y absoluta. En este sentido, yo pienso con Eccioni y Crozier que tanto desde el punto de vista descriptivo como normativo, lo válido es lo que designa el primero de los autores mencionados como perspectiva mixta o combinatoria de los dos modelos. La racionalidad a priori es indispensable para las decisiones fundamentales, a pesar de todos los límites en cuanto a la obtención de información y otros aspectos, pues es la única manera de tener no solo una visión conjunta de las cosas, sino también de acometer las grandes reformas necesarias de tiempo en tiempo para neutralizar los desajustes grandes y corregir injusticias. Este modo de decisiones se tiene como rasgos, caracteriza por una cobertura amplia de alternativas y por una baja consideración de detalles. Debe incluir el mayor número de opciones importantes y rechazar aquellas para las que exista objeción, reexaminar las restantes y, finalmente, el quedarse con aquellas que sean aceptables. Frente a este modo de decisión global, frente a esta racionalidad que engloba muchas alternativas, pero con escaso grado de precisión, este modo tiene que articularse con otro modelo para la toma de decisión que consiste en muy pocas alternativas, pero con un alto grado de precisión. Entonces, y naturalmente que pueda actuar además como el corrector del modelo de decisión amplio con un gran número de alternativas. Yo creo que tanto en las organizaciones de cualquier especie como en el Estado se ha de operar con ambos modelos, es decir, con ambas perspectivas. Es evidente que un modelo amplio de racionalidad, que una decisión que quiera incluir todas las opciones, tiene el riesgo de estar llamada a la frustración, y así lo han demostrado los estudios empíricos que se han hecho sobre la toma de decisiones. Es no menos obvio que un modelo de decisión que solo se ocupe de decisiones especificadas y que considere que por agregación se va a crear el orden racional, por sí solo no basta, porque se encuentra en el vacío, se encuentra sin un cuadro de referencia. Por consiguiente, tal como son las cosas y tal como deben ser las cosas, consiste en una combinación de ambos modelos. El combinar ambas perspectivas, una perspectiva amplia para los problemas y programas básicos y corregida por una perspectiva más detallada para los problemas específicos. Esto es uno de los grandes problemas que tiene que afrontar la dirección política y la gestión administrativa del Estado de nuestro tiempo. Y con esto acabamos hoy.